Muy buenos días, hermanos. Mi nombre es Gerson Trejo. Soy de la Comisión de Conferencial de Evangelización. Formo parte del área de Testimonio Cristiano. Hoy me tocó participar en este devocional, en el cual me gustaría que pudiéramos invitarlos a participar y también a reflexionar. La lectura que corresponde a este devocional son 3 lecturas, se encuentran en Isaías 38, Isaías 39 y Mateo 12. En este caso voy a dirigirme a la lectura de Mateo 12. Voy a hacer la lectura en la Biblia hispanoamericana. Dice de la siguiente manera. En cierta ocasión estaba Jesús paseando en sábado por entre unos sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Los fariseos, al verlo, dijeron a Jesús: «Mira, tus discípulos hacen algo que no está permitido en sábado». Jesús les contestó: «¿Es que no has leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comió de los panes de la ofrenda, a los que no les estaba permitido comer, ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no has leído en la ley de Moisés que los sacerdotes no pecan aunque trabajen durante el sábado en el templo? Pues les digo que aquí hay alguien mayor que el templo. Si ustedes hubieran entendido lo que significa aquello de yo no quiero que me ofrezcan sacrificio, sino que sean compasivos, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado». Hermanos, en este caso me gustaría que centráramos nuestra atención en términos de esta historia, de que los discípulos estaban en el camino junto con Jesús. Estaban en un camino donde se encontraron básicamente no solamente esta cuestión de estos sembradíos, sino que dentro de este camino sintieron hambre. Pero la cuestión, y eso es lo que construye en este caso esta lectura, es que había un ambiente religioso, es decir, en el camino estaba planteado en términos de una atmósfera vinculada con el sábado, es decir, una situación religiosa. Y en esa condición, en esa atmósfera que se está viviendo, estos que iban en el camino sintieron hambre. Pero la condición en este caso es que esa condición, esa atmósfera que se percibe, que se construye, pareciera que en este sentido está mal, está planteado en términos negativos, que tengan hambre. Y entonces lo que hacen ellos en esa situación de hambre es comer lo que se encuentran en el camino. Pero básicamente llegan estos fariseos y plantean que está prohibido porque es sábado. Jesús les va a plantear en este caso esta situación de recordarles lo que sucedió con David, pero también lo que hacen generalmente los sacerdotes. Trabajan, comen, viven, etcétera, etcétera. Y aquí hay una situación que Jesús quiere plantearle a los fariseos, que ellos se han olvidado de la condición de lo que Dios vino a desarrollar con el ser humano. Es decir, lo que se está planteando es que se están olvidando, en este caso, de que Dios creó al ser humano con una condición, con un elemento que tiene que ver con sus necesidades. De manera que lo más importante que Dios invita a construir es la humanidad. Y en este sentido, lo que vemos es que se les olvida a estos fariseos este elemento. Y yo creo que, y eso es lo que me gustaría también desarrollar. Muchas veces a nosotros se nos ha olvidado nuestra condición como seres humanos. Nuestra condición, en este caso, como personas, como gentes en este sentido que sentimos, que sufrimos, que vivimos cotidianamente. Y eso nos invita a establecer, en este caso, nuestras condiciones de
de relaciones. ¿Cómo hemos desarrollado nuestras relaciones a nuestro alrededor? En nuestras vidas de trabajo, en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestras amistades, con nuestros familiares. ¿Cómo hemos generado esas relaciones? Tenemos diálogo, perdonamos, construimos puentes de solidaridad, nos llevamos bien con nuestros vecinos, no nos pasamos de listo con el que es nuevo, estudiamos, todo ese tipo de relaciones, todo en ese entramado que generalmente nosotros estamos, lo que se plantea es cómo hemos desarrollado esas relaciones. Y cuando alguien, en este caso, está viviendo una situación de dolor, de angustia, de dificultad, cómo hemos establecido esas relaciones. Y eso es lo importante que se construye aquí en esta situación. Cuando vemos una necesidad, en este caso de hambre, de dolor, de violencia, de conflicto, de angustia, cómo hemos generado esas relaciones en términos de esa persona, de nuestra relación con esa persona. Nos volvemos en este caso personas o las vemos como personas. Establecemos esa situación de verlas como personas o construimos toda una serie de prejuicios, de limitaciones, de situaciones en las cuales no queremos ver esa situación de necesidad. Y aquí eso es lo que va a plantear en este caso el sentido de la misericordia. La misericordia tiene que ver con la empatía, con la solidaridad, con la construcción de diálogo, con el perdón, con toda esta serie de situaciones, de sentimientos con esa persona que está viviendo una situación de flaqueza, de migración, de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Y de la misma manera, hermanos, aquí lo que está planteando no es una cuestión meramente individual, sino también tiene que ver con una situación colectiva, es decir, como iglesia, como personas en nuestro trabajo, en nuestra familia, cómo hemos construido elementos para que esos elementos que vemos en donde alguien está sufriendo, construyamos elementos para que no se vuelva a repetir. Es decir, cómo nos estamos organizando en este sentido para esas situaciones. Generamos vínculos para que esas personas tengan una mejor vida y cómo podemos solucionar esas situaciones. Yo creo que el planteamiento en este caso que nos invita a desarrollar este texto es que tenemos que ver en este caso nuestras relaciones, así como Dios ve nuestra vulnerabilidad y se solidariza con nosotros, nosotros también tenemos que solidarizarnos con esas situaciones donde la gente está viviendo dolor, injusticia, violencia, etcétera, etcétera. De manera que no lo hagamos únicamente en términos individuales, sino nos está invitando a trabajar en colectivo, en sociedad, en trabajo participativo. Hermanos, yo los invito para que veamos a nuestro alrededor, veamos cómo podemos trabajar en lo personal, pero sobre todo en iglesia, en comunidad. Yo los invito a orar y a que oremos por tanta gente que está sufriendo dolor económico, situaciones de injusticia, situaciones de violencia. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra nos invita a reflexionar, que tu amor es grande, pero también que tú nos invitas a que enlacemos nuestras manos con tantas personas que sufren una situación de falta de trabajo, una situación de violencia familiar, de violencia, en este caso, institucional,
y que tú nos invitas a trabajar para que eso no suceda. Ayúdanos a que veamos, abramos nuestros ojos, trabajemos unos con otros y que eso ya no prevalezca en nuestras vidas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga y pensemos en este tiempo en lo que Dios nos está invitando a desarrollar.